Preocupación de médicos y de enfermeros es el eventual colapso de los CTI con los pacientes COVID. Es por eso que estamos en contacto con Julio Pontet, presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho y todos ahí. Vamos a analizar los números, ¿no? La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva hace un seguimiento diario. Sí. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Ellos dicen que si se llega al 35% de las camas ocupadas por COVID, se llegaría a un punto de alarma, un punto de saturación. La pregunta es si hoy ya llegamos, hemos visto la evaluación de los últimos días, de la última semana, tenemos preparada una placa ahora, pero la pregunta es si ya se llegó a ese punto de saturación con los números de hoy. Bueno, a ver, creo que el concepto primero a transmitir es que hay una desproporción muy grande entre la capacidad del virus de transmitirse y su agresión, que ustedes lo estaban mostrando gráficamente con las imágenes de lo que hacemos en STI, versus el sistema de salud. Si ustedes miran, ¿por qué les digo esto? Porque no hay un número mágico, hay números de referencia. Y no hay un día, un minuto en el cual pasamos a estar de no estar saturados a estar saturados. El tema es el concepto. ¿Cuál es el concepto? El 10 de marzo nosotros habíamos mandado públicamente información, en realidad mandamos todos los días, pero específicamente estábamos un poco asustados entre los compañeros porque íbamos a llegar a 100 pacientes en CTI. Fíjense que ahora, en menos de 3 semanas, aumentamos un 300% la cantidad de pacientes que están en CTI en menos de 3 semanas. Pasamos a casi 300. En este momento hay 300 pacientes internados en CTI. Bueno, tenemos una gráfica que justamente en base a los datos que ustedes nos aportaron y que permite visualizar, ¿no?, cómo ha ido evolucionando eso. A ver, hace una semana estábamos en 175 pacientes COVID ocupando camas, era 22% de las camas disponibles, ¿no?, de todo el sistema. De las 795 camas, ¿no? Que había. Eso fue evolucionando, subió a 188, 202, 225, 236. ¿Y por qué importa este porcentaje? Porque fíjense acá, el nivel rojo, 35% de ocupación COVID. O sea, cuando hay un 35% de las camas de CTI ocupadas por pacientes COVID, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahí el tema es que eso es una alarma, que es un nivel de referencia que se ha comunicado a nivel internacional y que también tomó el GACH en sus informaciones, que son es uno de los dos valores grandes de referencia cuando hablamos de saturación, que el 35% de todas las camas sean ocupadas por pacientes con COVID, o el 85% de todas las camas estén ocupadas por cualquier causa. Esos son los dos valores de referencia cuando hablamos de saturación. ¿Qué significa? En primer lugar, que empieza a haber demoras en el ingreso de un paciente a CTI cuando lo necesita. Claro. Implica inicio de traslados interinstitucionales de pacientes que se hacen frecuentes, se empiezan a hacer todos los días, porque empiezan a generar la necesidad de cubrir donde se pueda la atención en una labor de complementación. Empiezan a haber demoras y desgaste en el personal porque empieza a generarse un desgaste, como ustedes mostraron antes, que está claramente por encima de la actividad normal de un CTI, digamos, prepandemia, ¿no? Bien, una cosa... Entonces acá... Sí. No, dato concreto. En este momento, hoy, con la ocupación de camas de CTI que tenemos en el último informe del SINAE, ¿se puede decir que hay alguna institución, algún hospital que no tenga camas de CTI disponibles? Hay instituciones que han trasladado, eso es dinámico, pero hay instituciones que han trasladado hoy, ayer, antes de ayer, pacientes a otras instituciones. Claro. O sea, ¿no hay nadie que se haya quedado sin cama de CTI y que lo requiriera? No, todos los pacientes han tenido su ingreso a CTI independientemente de la institución. Y la pregunta clave acá es, ¿cuándo avisaron ustedes que podría ocurrir eso? Y quiero mostrar unas gráficas que ustedes también proporcionaron. Esto, a ver si se entiende,
son distintas proyecciones que hizo la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Fíjense, estimación realizada el 21 de marzo. Estos obviamente eran el número de pacientes internados en CTI y la proyección que hacían les daban que el punto de nivel rojo iba a llegar el 4 de abril. Ahí lo ven, sí. El 4 de abril. Sin embargo, hicieron otra estimación ya con datos más ciertos de los días siguientes y ahí la estimación del 27 de marzo da que se anticipa el punto de saturación. Como ven entonces, llega mucho antes. O sea, según las cuentas que hacen ustedes, ¿cuándo estaría colapsando el sistema de CTI en Uruguay? Bueno, ahí hay una precisión, Nacho. Una cosa es la saturación, entonces la saturación es de un servicio y por lo tanto yo necesito de otro servicio para atender a los pacientes. Y otra cosa es el colapso. El colapso ya es cuando los pacientes se tienen que quedar afuera del CTI. Entiendo. Y no estamos en una fase de colapso. Hay focos de saturación porque si no hubiera saturación en algunos CTI, usted es usuario de la institución A y no debería estar internado en el CTI de la institución B. No habría traslados. Claro. ¿Está bien? Eso sí es una labor de complementación que se está haciendo. Hay una comunicación permanente, pero yo le quería dar una noción concreta con los números, como tú decís, que si subimos un 300% la cantidad de pacientes en menos de 3 semanas, cuando hablamos del tan mentado tema de las camas, nosotros pasamos ahora a nivel Uruguay, hoy hay 827 camas activas. Subimos un 4% las camas que hemos tenido hasta febrero. Entonces, la capacidad de contención, que es el plan de aumento de camas, es absolutamente insuficiente si la curva de crecimiento del virus, de la cantidad de pacientes internados con este virus en CTI, sigue creciendo en esta velocidad. Sí. Como ustedes mostraron en las placas, claramente se nos anticipa y nos gana. Nosotros primero pensamos en el 4 de abril, después el 30. Hoy ya tenemos más de 280 pacientes. Sí. Ahora, con COVID en CTI. Tenemos casi 300. El gobierno ha anunciado, ¿no?, una serie de camas, 129 que se van a agregar, más equipamiento. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero antes te quiero hacer una pregunta. En el año 2016, si podemos ver a continuación lo que fue una nota de presidencia, cuando Tabaré Vázquez era presidente, los CTI llegaron a estar con un 90% de ocupación. Era en pleno invierno, era en el mes de junio. Entonces, algunos se preguntaban, bueno, ¿y es tan grave, ¿no?, cuando hoy estamos en un 60 y pico % de ocupación en los CTI? Hubo antecedentes de llegar a un 90%, y entonces, ¿qué respondes a eso? Sí, lo que pasó en ese momento, que hubo pacientes que se agravaron indebidamente antes de ingresar a CTI. Nosotros, con todos estos planes de contingencia, de números que tratamos de anticiparnos, lo que tratamos de evitar eso, cosas que ya pasaron. Creo que esto es parte de la contingencia. A ver, nosotros en la terapia intensiva, una de las labores fundamentales es la monitorización. Cuando usted monitorea, pone una alarma. Nosotros, la alarma se anticipa y se debe anticipar al evento de daño. Si no, no sirve de nada una alarma. Entonces, acá nosotros cuando decimos llegamos al 35%, estamos encendiendo luces de alarma. Entiendo. Y eso dispara mecanismos de contingencia. Bueno, y con Con este panorama, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva es parte de las sociedades médicas que reclaman un cierre de actividades no esenciales. Ayer emitieron un comunicado pidiéndole al gobierno que tome medidas dada la saturación de camas, atención ambulatoria, testeos, puestos de emergencia. Y por otra parte, desde el gobierno, desde ACE, Cipriani salió a decir que ese nivel de saturación no era tal, ¿no? Sí, podemos ver los tweets del presidente de ACE, donde habla, entre otras cosas, de eso que decía hoy. El presidente de la Casa en conferencia anunció como prioridad reforzar, sí, claramente los CTI. ¿Y qué es lo que dice Cipriani? Bueno, que la situación está lejos de colapsar teniendo en cuenta estas incorporaciones. Escribió: hoy no tenemos saturación del sistema de salud en ACE. Solicitamos trabajar juntos por el Uruguay, los gremios y sociedades científicas para afrontar esta pandemia. Estamos aumentando las camas, pero tenemos que cuidarnos. Y luego
Ocupación de CTI al día de hoy en ACE del 60%, con un 33% por COVID-19. O sea, 60% parece estar muy lejos del 100%. Ya aumentamos la capacidad de camas y seguimos aumentando. Del gobierno estamos haciendo todo. A la población ya sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Se puede. O sea, ¿cómo compatibilizar, por un lado, el llamado casi desesperado que hacen ustedes, ¿no?, con este mensaje que dice, bueno, la situación es preocupante, pero 60% no hay saturación y no hay saturación? Bueno, te hago la comparación de nuevo entre virus y sistema de salud. En 20 días, aumento de 300% de los pacientes con este virus y en 20 días, aumento de 4% del número de camas. Esa desproporción lleva a que si nosotros no bajamos, si no contenemos la transmisión del virus, que termina siendo la fábrica generadora de pacientes graves que necesitan ingresar al CTI, esto es un barril sin fondo, porque nosotros podemos subir más las camas con el costo de recursos humanos que eso conlleva y el desgaste de recursos humanos que eso conlleva, pero siempre lo vamos a correr de atrás al virus y sigue creciendo en esta velocidad. Claro, entiendo lo que decís. El valor anunciado incluso hoy por el Ministerio. Sí, lo estamos viendo acá en el comunicado, ¿no? Obviamente, eso es bueno. Actualmente dice 827 camas operativas. En estos días se ha logrado incorporar equipamiento para aumentar esta dotación a 946 camas que quedarán operativas en los días posteriores a Semana de Turismo. Entonces, vos lo que decís es, está bien, obviamente que esto es muy bueno, obviamente que esto descomprime la situación, pero la preocupación de ustedes es el ritmo al que viene aumentando la cantidad de contagios y por lo tanto la ocupación de camas de CTI. Exacto, y además igual ese valor, que es 900 y pico de camas que se puede llegar dentro de unos días, está implicando una mejora del 20% de las camas. O sea que vamos a seguir siempre de atrás el crecimiento del virus en esta velocidad, porque nos está ganando. La única forma de esto es, si baja la transmisión comunitaria del virus, vamos a ver menos pacientes con enfermedad viral grave que necesiten la asistencia del CTI y menos ingresos a CTI. Esa es la solución. Sí, yo estuve haciendo unos relevamientos por algunos hospitales. En el Maciel estuve hablando, la ocupación de camas COVID era del 17%. Tienen 14 camas COVID, 5 ocupadas y 9 libres. Después hablé con el Sanatorio Americano, ahí el panorama es más negro. Tienen 22 camas para pacientes COVID, tienen 18 ocupadas. Les quedan 4 libres. Le quedan 4 libres. Es un panorama muy desigual. ¿Se pueden trasladar, se puede hacer uso de esas, de esas camas sobrantes en otras instituciones? Sí, de hecho eso se está haciendo. Es lo que se está haciendo, claro. Se está haciendo de público a privado y de privado a privado. Lo objetivo a largo plazo en todo esto es que el CTI no sea necesario para los enfermos COVID. Pero eso lo vamos a lograr solamente cuando tengamos una inmunización colectiva. Bueno, ahora necesitamos semanas donde tenemos que contener esto de cualquier manera. Sí, y ahí quiero ir a otra pregunta, tiene más que ver con lo médico, ¿no? Más allá de la saturación. Porque ¿qué porcentaje de los que ingresan al CTI con COVID sobreviven y qué porcentaje fallecen? Acá lo estamos viendo en esta gráfica de tortas, ¿no? 66%, ¿no? Versus 33%, o sea, 33% fallece, ¿no? ¿Y qué pasa con los intubados? Porque la verdad que es un dato espeluznante. Ya sabemos cómo el COVID afecta sobre todo el sistema respiratorio y los pulmones, la necesidad de asistirlos, ¿no?, con respiradores. Allí, ¿el 90% de los intubados en CTI fallece? ¿Se puede manejar ese número? Sí, nosotros teníamos alrededor de 80, pero bueno, eso no sé la fuente, pero estamos hablando igual de una cifra elevadísima de casos, sí, entre 80 y 90% de los pacientes. ¿Y por qué pasa eso? A ver, esto es una pregunta muy básica, pero a veces lo más elemental no lo tenemos presente o no lo entendemos. Sí. ¿Por qué la necesidad del respirador? ¿Cómo actúa el coronavirus en los pulmones? ¿Por qué pasa, ¿no?, que la persona, deprime su capacidad respiratoria? Los pulmones sufren una inflamación progresiva. Se empiezan a llenar de un líquido rico en proteínas, rico es un exudado que se llama, es decir, se llena de líquido, de inflamación, el pulmón queda pesado
y empieza a deteriorar su función natural, fisiológica de oxigenación. El tema es que cuando los intensivistas vamos a intubar un paciente, no es una opción, es una necesidad, porque el paciente que el intensivista decide intubar, si no lo intuba se va a morir. Entonces estamos hablando de darle el porcentaje ese de sobrevida que ustedes muestran. No es que, creo que hay que pensarlo por el tema de que el ventilador, la intubación invasiva es una maniobra de necesidad, no es una elección, no es una opción. Sí. Es cuando no hay más remedio, dicho de otra manera. Claro. Ahora, ¿de qué depende que se llegue a ese punto, a la necesidad de intubar? Depende obviamente de la depresión del sistema respiratorio, pero ¿hasta dónde juega que el paciente tenga comorbilidades o hasta dónde ustedes están viendo en los CTI que hay personas que no tenían comorbilidades y que sin embargo están muy graves y requieren ser intubadas? Bueno, el tema es que la inflamación del virus, acá la difusión del virus se ha extendido tanto que termina generando una población de la población que cuando la extensión del virus es pequeña a nivel comunitario, no llega. Pero cuando hay una difusión masiva del virus, llega a tomar algún susceptible que de repente tiene 40 y pico de años, 30 y pico de años, es decir, gente joven, gente totalmente activa y con escasas comorbilidades. Siempre las comorbilidades aumentan la probabilidad, y eso está demostrado, de tener una peor evolución. Eso es una realidad. Y la edad también aumenta la probabilidad, la edad mayor aumenta la probabilidad de tener peor evolución. Pero si entiendo bien, vos me decís que en realidad, por más que uno esté sano, no necesariamente está libre de terminar en un CTI intubado si se agarra el coronavirus. Exactamente, eso es así. Y bueno, y ustedes tienen casos de gente muy conocida públicamente que en realidad para lo que sirve es para mostrar las caras visibles de gente que lo ha sufrido y que no son anónimos que terminan en una estadística, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquiera. Bueno, el caso de Andrés Abt, ¿no? El alcalde del municipio de CH, una persona joven, sana, porque se hablaba de la comorbilidad que tenía asma. A mí me decían que se hacía un disparo de inhalador cada tanto, o sea, no era un asmático crónico tampoco, ¿no? Entonces, es lo que estás diciendo vos. Hay que estar alertas y, bueno, sin llegar a crear el pánico, digamos, pero nadie está libre, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente y por eso los cuidados. Sí, mirá, los psicólogos, tú decís la palabra pánico, los psicólogos diferencian entre el miedo y el pánico, ¿no? Claro. Porque el pánico paraliza y el miedo activa, ¿no? Y te hace reaccionar y defenderte. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra miedo, nosotros tenemos que tener miedo, porque este virus nos puede tocar a cualquiera y el miedo nos tiene que hacer activarnos a cuidarnos, activarnos en todas las escalas, además de las organizaciones sociales, ¿no? Te hago la última. Cada uno de nosotros individualmente hasta los niveles jerárquicos y de los rectores de la salud. Sí. Te hago la última, ¿no? Hablando de miedo. Obviamente a uno le da miedo decir, mirá, en realidad te puede tocar, ¿no? Y del lado de ustedes, de los médicos, ¿ustedes sienten que tienen herramientas? Porque cuando uno ve esta situación, obviamente me hablabas del tratamiento, del respirador y demás, pero cuando vemos el porcentaje de los fallecidos, a veces queda la sensación de que ustedes pueden hacer hasta determinado punto y después dependerá de la suerte, del azar, de la fortaleza que pueda tener el paciente, del virus, ¿no?, que lo ha atacado. O sea, en el tratamiento en sí, ¿qué es lo que se le aplica al paciente? El tratamiento en sí tiene 3 grandes pilares, que son el oxígeno, los antiinflamatorios esteroideos y los anticoagulantes. No hay otras cosas específicas para tratar esto. No hay antivirales probados para tratar esto. Entonces, el mejor tratamiento de esta enfermedad es prevenirla, cuidándose y no recibiendo el virus. Porque cuando lo tenés, no podemos predecir desde el día 1 cómo va a evolucionar un paciente en particular. Claro. Los Nadie lo puede predecir. Antiinflamatorios porque además la agravación es progresiva. A ver.
La grabación es progresiva y claro, tú tenés un hisopado que te dio positivo hoy o que empezaste con fiebre hoy y nadie te va a poder decir que la semana que viene no estés internado en un CTI. Claro. Y en el tema de los antiinflamatorios, tienen una capacidad limitada, ¿no? Porque si no, podrían terminar con las inflamaciones y de hecho llegan hasta un punto y después no actúan, ¿no? Sí, hay un descenso en la mortalidad que con el tratamiento ese, que estamos hablando de un descenso entre 15 y 30%. Claro. Estamos hablando de un tratamiento que baje la mortalidad al 90%. La última tiene que ver con limitado. Claro, la última tiene que ver con la vacuna, ¿no? Está, pero así, rotundamente aconsejada y es la única forma que existe para estar a salvo del coronavirus. Sí, yo te diría que estar a salvo nosotros, porque capaz que a veces se ha dicho que, creo que en un concepto equivocado, que la eficacia de alguna vacuna es baja o está por debajo del 60%, pero la eficacia de la vacuna para prevenir hospitalización y enfermedad grave y muerte está cercana a 100%. Ajá. Entonces, el objetivo de la vacuna es que el CTI no sea necesario para tratar pacientes con COVID. Que el COVID de un vacunado sea un resfrío, sea un poquito de fiebre, sea una cosa leve. Y bueno, y si no te lo agarrás, mejor. Obvio. Estoy viendo muchos mensajes que me están mandando. Y me hace una pregunta que tiene que ver con las vacunas y es pertinente. A Pontel le preguntaría, ¿cuánta gente entra al CTI con 15 o más días de vacunado en relación al total de ingresos? ¿Tienen ese dato? No, porque es muy reciente eso todavía. Claro. Ahora, te cambio la pregunta. Pero vos me decís, si estás vacunado con las 2 dosis, prácticamente imposible que entres a un CTI, ¿no? Ahora, si tenés la primera dosis, ¿te cubre de alguna manera? ¿Tenés cierta protección que pueda asegurar que no termines muriendo de COVID? Hay un pequeño porcentaje, se ha visto un cierto porcentaje de mejora y disminución de la probabilidad de ingresar al CTI, pero no hay una protección que determine que las medidas generales de disminución de la transmisión viral se puedan abandonar. Eso está claramente demostrado en el mundo. Está claro. Después de la primera dosis de vacuna hay que seguir cuidándose porque el riesgo de agarrar COVID existe y existe riesgo de agarrar COVID por segunda vez. Entonces ni siquiera estás totalmente protegido cuando ya lo tuviste. Sí, las reinfecciones de las que se habla, ¿no? Julio Pontet, muchas gracias por esta información. Obviamente el apoyo a todos los uruguayos, a ustedes que están en la primera línea de frente de batalla, ¿no? Gracias y estaremos en contacto. A las órdenes. Hasta luego. Julio Pontet, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva.